Y bendiciones en esta hermosa tarde, una vez más por acá, este es su Instituto Socioteológico Integral Reformador, Octaviano Torres, este es su servidor. Vamos a iniciar materia, vamos a la materia de finanzas bíblicas. Vamos a hablar, al hablar de finanzas bíblicas, todo mundo piensa de una vez, vamos a hablar de diezmo y ofrenda. Sí, al final. ¿Sabía que hay 7 o 8 puntos que vamos a ver antes de diezmo y ofrenda? Que si no los cumplimos, si no los conocemos y no los cumplimos, diezmo y ofrenda no nos sirve de nada. Lo vamos a ver, porque algunas personas piensan que nosotros los chicos de las iglesias libres y los bautistas no predicamos de santidad. Justamente ahorita alguien me hablaba de eso. Y usted predique santidad. Oye, tiene que oírlo. Vean la materia número 13. Esperen ver la materia número 13 que se llama santidad genuina. 1. Entonces, cuando hablamos de finanzas bíblicas, hay una serie de detalles y puntos que hay que conocer y vivirlos para que las finanzas bíblicas puedan funcionar como adoración, como Dios quiere que sea. Es al igual que la adoración. Si yo no cumplo una serie de requisitos, no voy a fungir como adorador. Yo puedo pararme en un púlpito y cantar. Cualquiera lo puede hacer. Pero eso será adoración. Yo puedo abstenerme de muchas cosas, por decir algo, del mundo como tal. Pero si yo no he nacido de nuevo, yo no funjo como un adorador. Nunca. Sí, yo puedo tener una voz muy bonita. Yo puedo ejecutar un instrumento muy chévere, muy hermosamente. Pero si yo no honro al padre o a la madre, tampoco funjo como un adorador. Y hay una serie de puntos que vamos a ver acá, en los cuales les animo que estén pendientes para que vean que no solamente hay que diezmar y ofrendar. Hay una serie de cosas que debemos conocer, hay una serie de puntos que vamos a hablar antes de lo que es diezmo y ofrenda, para que el diezmo y la ofrenda puedan funcionar. Bendiciones para los que vienen llegando. Entramos en materia. Finanzas bíblicas, clase número 1. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, oiga, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este texto lo conseguimos en 2 Corintios 8:9. Reitero y subrayo el texto. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, oiga, que por amor a vosotros, no fue por otra cosa, no fue por lástima, no fue sino por amor a nosotros, se hizo pobre. Tampoco estamos diciendo con esto que Jesucristo era un pobre, que era un miserable. No, se hizo pobre en comparación a lo que tenía, en comparación a lo que él administraba y disfrutaba antes de hacerse Cristo, siendo rico para con vosotros, con su pobreza, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oiga esto, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora yo pregunto, usted que me oye, que está aquí, ¿usted está enriquecido, sí o no? Ok. Ahora, la gente piensa y la gente cree que porque no tengo una moto del año, o porque no tengo moto, porque no tengo ni siquiera una bicicleta, entonces yo soy un pobrecito. Mi pregunta es, ¿cuántas motos tenía Jesucristo? ¿Cuántas bicicletas tenía Jonathan? ¿Cuántos puestos de venta en el mercado tenía Jesucristo? Ahora, ¿cuántos helicópteros tenía en el hangar o jet allí en el aeropuerto? Ahora, ¿era pobre Jesucristo? En comparación a lo que tenía, se hizo pobre. En comparación a lo que tenía, se hizo pobre. Pero no es que era pobre. Ahora, cuando hablamos de pobreza, nuestra mente gira solamente hacia lo posicional, es decir, casas, locales, dinero,
fincas, ganado y cualquier objeto desde el punto de vista natural que podamos tener. La gente cree y piensa que porque, por decir algo, el del imperio del motor tiene toda esa serie de empresas y carros nuevos y cuantas cosas nuevas, el hombre es rico. Hay gente tan pobre, tan miserable que lo único que tiene es plata. ¿Cómo? Sí. Hay gente tan pobre, tan miserable que lo único que tiene es plata y ni siquiera la pueden disfrutar porque andan asustados, andan aterrados, cargan un poco de guardaespaldas detrás, no andan como usted que sale tranquilo para Terrolo, se sienta donde quiera, se come una empanada, se toma un refresco, se toma una malta y tranquilo. Ellos no pueden hacer eso. Es decir, aunque tienen plata, no la pueden disfrutar. Ahora, seguimos avanzando sobre el tema. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Perdón, Proverbios 10:22, reitero, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora pregunto, ¿tenemos la bendición de Jehová? Amén, entonces somos ricos. Que no tenemos ciertas cosas como tal en abundancia, eso es otro detalle. Vamos a introducirnos en esta materia basándonos en estos dos textos que hemos visto. El tema de las finanzas es un tabú para la iglesia y para muchos ministros. Es un tema totalmente delicado y controversial, muy parecido al tema de la sexología. Razones por las cuales no se tratan en nuestras asambleas o congregaciones o iglesias con frecuencia por temor a perjuicio o prejuicio. ¿Cuál es el temor de la mayoría de nosotros como líderes, como pastores, de no hablar de la finanza? Que enseguida nuestra mente nos traiciona y nos dice, voy a hablar de finanzas, la gente va a creer que yo les estoy pidiendo plata. Ese es parte del gran prejuicio, ¿cierto, Alfonso? No hablamos de diezmo, no hablamos de ofrenda porque nosotros mismos nos hacemos creer que estamos haciéndolo o diciéndolo es porque le estamos pidiendo plata a la gente. Ahora, cuando la gente da, los más beneficiados son ellos los que dan, no uno el que recibe. Siempre y cuando estén cumpliendo los principios, porque hay gente que entrega ofrenda y entrega diezmo, no está ofrendando ni está diezmando. Se lo aclaro más adelante. Entonces, por causa de los perjuicios o prejuicios de parte de los oyentes y nosotros mismos, no estamos hablando mucho del tema de la finanza. Esto ha traído como consecuencia un desajuste financiero que ha llegado al extremo de que en la mayoría de nuestras congregaciones no tenemos recursos financieros para el establecimiento del reino en cuanto a lo físico, en cuanto a lo terrenal hablando. Por otro lado, algunos han distorsionado los principios bíblicos en relación con las finanzas para su propio peculio, que es el otro extremo en el cual andan algunos por ahí, manipulando, intimidando, controlando, distorsionando, saqueando, desvalijando a los feligreses, atracándolos a Biblia armada, despojándolos de sus recursos, enriqueciéndose ellos mismos. El tipo de líder que no ve a los congregados como oveja, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos feligreses tengo? ¿Cuánto dinero puedo obtener? El objetivo principal que recibí de Dios en el ministerio de la enseñanza es que a través del conocimiento de su palabra pueda sacar al pueblo de la ignorancia en la que vive y a su vez darle un balance a la iluminación de las verdades que están reveladas en su palabra y que podamos tener un conocimiento preciso y conciso y balanceado en el punto financiero para así poder obtener resultados positivos
para beneficios del reino eterno y en reciprocidad ser bendecido y poder bendecir a otros. Este es el objetivo del estudio contenido en este libro. Te pido, por favor, que no leas este ejemplar como un magazine, es decir, una revista, sino que hagas de él una herramienta de estudio analizando los textos que te presentaré, tomando en cuenta los principios que allí se encuentran, apropiándote de ellos en fe, por supuesto, para que puedas enseñar y bendecir a otros. Finanzas bíblicas. El dinero es un tema recurrente en la Biblia, con cientos de versículos que enseñan a usarlo con sabiduría. La palabra de Dios advierte sobre los peligros de la avaricia y exalta la generosidad y resalta la importancia de una buena administración. Más que riqueza, Dios desea que cultivemos un corazón íntegro, confiando en Él como nuestra verdadera provisión. El tema de la finanza es netamente bíblico, con principios espirituales de formación para la vida del creyente. Es una doctrina básica y fundamental para el crecimiento espiritual, ya que dicho tema encierra principios y aptitudes netamente espirituales. Por ello, debemos conocer algunos factores que tienen que ver con el plan financiero de Dios para la iglesia. Jesús en su sermón expuso 38 parábolas que hablan de la administración del dinero. El dinero es un tema de suma importancia para Jesús, hasta el punto que enseñó más, oiga, de la administración dinero que cualquier otro tema. Es un tema que como hijos de Dios no debemos ignorarlo. Debemos darle la importancia que Jesús le dio. Un creyente que no conozca el plan financiero de Dios para su vida no podrá caminar con éxito en sus finanzas, ya que desconoce lo que Dios ha propuesto y designado para la iglesia en el área financiera. Derek Prince dijo, si Dios no tuviera un plan para nuestra finanza, gran parte de nuestra vida estaría fuera de su voluntad, porque este siempre ha sido el propósito y el deseo de Dios, restaurar al hombre integralmente, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Si yo le pregunto a usted, ¿qué usted me diría? Espiritualmente, ¿qué ustedes necesitan? ¿Necesitan algo espiritual? Es decir, ¿necesitan a otro Cristo, a otro Salvador? ¿Necesitan otro Espíritu Santo? ¿Necesitan otra santidad en su espíritu? ¿Qué les puedo decir? ¿Necesitan otra Biblia aparte de la que tienen? ¿Necesitan a otro Cristo que muere en la cruz del Calvario por ustedes? Ahora respóndanme esta pregunta, pero sin pena. ¿Necesitan plata? Sí. Todos necesitamos plata. Bueno, estamos claritos ahí, ¿verdad? Vamos a ser claros porque aquí venimos a hablar de lo que venimos a hablar. Esta escuela es de teología sistemática. La materia más reciente que vimos, ¿cuál fue? La más reciente, la que acabamos de terminar. La que se terminó completa. No. Sanidad en Cristo. Entonces ya les hablé de sanidad, ya les hablé de Cristo, ya les hablé del Espíritu Santo, ya les hablé de los dones, ya les hablé de adoración. Ahora vamos a hablar de plata.
Sí, en serio, vamos a hablar de plata. Pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Sí, ahora, esta es una verdad que se escapa y no está clara en algunos creyentes, ni en la mayoría de nuestras congregaciones. Por muchos años que se nos enseñó que era necesario sufrir penalidad y pobreza viviendo en la miseria con el fin de agradar a Dios. Se asoció la humildad con la pobreza, no entendiendo que la humildad, oiga, es una aptitud, ¿sí? La humildad es una aptitud y la pobreza es un estado o una condición financiera. Son dos cosas diferentes. Es decir, tenemos gente pobre económicamente, pero con un orgullo, una arrogancia y una soberbia, mire, que no la brinca un venado. ¿Sí? A como tenemos hombres con mucha plata, mucho dinero, pero sencillo. El dinero no se les ha ido a la cabeza, pero hay otros que ni dinero tienen y tienen más arrogancia. Es decir, la arrogancia de ellos es más alto que el cucurucho del cerro que está allá arriba. Lo me leo. Ajá. Ahora, reitero, la humildad es una aptitud y la pobreza es un estado o una condición financiera. Ahora, es el colmo, que en estos tiempos tengamos ministros desarrollando temas en contra de la estabilidad financiera, conduciendo a un pueblo a la miseria, desubicándolo del propósito de Dios, produciendo en ellos desajuste financiero que los degradan socialmente. Reitero esto, que es importante analizarlo. Es el colmo que en estos tiempos tengamos ministros desarrollando temas en contra de la estabilidad financiera, conduciendo a su pueblo a la miseria, desubicándolo del propósito de Dios, produciendo en ellos desajuste financiero que lo degradan socialmente. Ahora mi pregunta es, si aquí en la congregación que tú pastoreas, Jonathan, se congregasen gente, aparte de que fueran profesionales en el área secular, en el área universitaria, tuvieran dinero, mucho dinero, ¿tú crees que tendrías un techo como el que tienes? ¿Una pared como la que tienes? ¿Un piso como el que tienes? No. Entonces el dinero lo necesitamos. Ahora, ese techo que tiene y esa pared que tiene y este espacio donde estamos no te hace menos que la iglesia que tienen aire y que están en el centro. Ahora, tú estás mejor ubicado que algunos que están en el centro que están alquilados, que están pensando todo el tiempo cómo hacer para lograr pagar el alquiler. Tú tienes lo tuyo. Tú estás ubicado. Tú no estás orando y clamándole a Dios y pidiéndole al dueño del local que te espere un poquitico. Es más, conocí uno que en el centro, tuvo un poco de tiempo en el centro, hubo hasta una demanda, él demandó al dueño local, el dueño local, hubo una demanda entre ellos, él ganó la demanda, entonces le depositaba, el tipo no le quería recibir el dinero, entonces le depositaba en una cuenta que una cuenta que el tribunal habilitó para tal cosa, pero finalmente lo sacaron de ahí también. Y es un hombre medio sonado aquí en la ciudad. Entonces, entienda eso, que si Dios te colocó en este lugar debes estar. Ahora, el que Dios llama, Dios lo respalda. Pero el que se infiltra, dijo alguien por ahí, que se las arregle como pueda. Ahora, bien dice Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Acuérdense que aquí vamos a hablar y estamos hablando en el tema de la finanza. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios tiene tantas limitaciones en el área financiera?
porque no tiene conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, hágase usted una pregunta. ¿Por qué cuando José de Arimatea va a Pilato y le dice, mira, Jesús murió, yo necesito que me entregues el cuerpo de Jesús para irlo a sepultar? ¿Por qué tuvo ese acceso a Pilato y por qué Pilato se extraña y le dice, ya murió? Y expide la orden para que se lo entreguen a José de Arimatea. ¿Por qué? Era parte del Sanedrín. Ajá, aparte de que pertenecía a un clan, a una cúpula arriba, el tipo tenía billete. ¿Tú crees que si gente que Pilato le pregunta, mira, ¿y cómo vas a hacer para sepultar a ese hombre? Yo tengo una tumba nuevecita que nadie le ha estrenado. Está ubicado. Entonces, son áreas en las cuales usted y yo tenemos que estar, claro, ubicados. Ahora, Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En cuanto a la finanza estamos hablando, ya de lo espiritual sabemos que espiritualmente nosotros no necesitamos nada. Estamos completos en Cristo Jesús. Pero necesitamos entonces conocer en cuanto a las finanzas para ser libre en cuanto a esas áreas. Esto indica que un creyente nunca podrá conseguir libertad financiera hasta que conozca la verdad en dicho tema. La Biblia nos enseña mucho acerca de cómo tener libertad financiera. La manera de presentar este tema es tan importante que Dios solo nos bendecirá en la medida en que conozcamos y apliquemos con fidelidad dichos conocimientos. Debemos tomar en cuenta que todo, absolutamente todo, es de Dios. Amén. Nosotros no somos dueños de nada, absolutamente de nada. Lo que somos es administradores. Nosotros apenas somos administradores de lo que recibimos de Él. Si seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado en el tema de la finanza, Él nos permitirá administrar todos sus recursos. Las escrituras muy a menudo declaran que el verdadero dueño del mundo es Dios. Él es su creador. El texto sagrado expresa, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego nos asegura que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Salmo 24, 1 y 2. A los israelitas Dios les ordenó que no vendieran la tierra. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Levítico 25, 23. Todo lo que hay en la tierra y fuera de ella es del gran yo soy, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50, 10 al 12. Por medio de su profeta Ageo nos dice, mía es la plata y mío es el oro. Ageo 2:8. El hombre, por lo tanto, no debe considerarse dueño de lo que Dios mismo se declara dueño. La relación que el hombre tiene en cuanto a las cosas materiales es la del administrador. O sea, en palabras de uso frecuente en las Sagradas Escrituras, el hombre fue llamado a fungir como mayordomo de los bienes que le pertenecen a Dios y que son propiedad de Él.
de más nadie. ¿Sí? Toma en cuenta que la única forma en que Dios puede confiar en nosotros sus recursos financieros y por ende que podamos ser prosperados en esa área está en proporción directa con el conocimiento que obtengamos de todo aquello que tenga relación con el tema de las finanzas. Esto indica que nuestra solvencia financiera no depende en su totalidad de Dios, sino también de nosotros. Alguien dijo, la vida en el Evangelio es una vida de conocimiento. Aplicamos de lo que conocemos, de lo que tenemos. A continuación, voy a presentar algunas verdades que son fundamentales en el buen desarrollo del tema. Parte 1. Solvencia financiera es parte de la salvación. ¿Qué es solvencia financiera? Tener el dinero que usted necesita para cubrir las demandas que usted tenga por delante en todas las áreas de su vida. El término salvación viene del griego soteria, que abarca ciertos beneficios como justificación, que ya la tenemos y la estamos disfrutando, santificación en nuestro espíritu, que ya la tenemos y la estamos disfrutando, los que la conocemos y la sabemos. Hay algunos que le piden a Dios que lo santifique en cuanto al espíritu. Ahora, en cuanto a la carne y al alma, usted y yo tenemos que pedirle a Dios perdón por los pecados que cometemos, porque los que estamos llamados a santificarnos somos nosotros mismos. ¿Y cómo nos santificamos nosotros? Dejando de pecar. Así que no le pida a Dios que lo santifique. A Dios le pedimos que nos perdone cuando caemos en cualquier pecado social o moral. No que nos santifique. Quien tiene que santificarse es usted y quien tiene que santificarme soy yo. Por causa de caminar en el llamado, que es el segundo llamado que se nos hizo según lo que estudiamos en la guía de la fe. ¿Cuál es el primer llamado? A la salvación. ¿Cuál es el segundo? Ahí hay 3 llamados, ¿se recuerdan? La segunda página. Primer llamado a la salvación. Segundo, a caminar en santidad. Y el tercero, a vivir en fe. No se le olvide eso yo. El término salvación viene del griego soteria, que abarca ciertos beneficios como justificación, que ya la tenemos, santificación, que en nuestro espíritu fue imputado en el alma y en el cuerpo, nos estamos trabajando, preservación y liberación de las muertes. Óigame, preservación y liberación de las muertes. En el área de la muerte espiritual ya nosotros somos libres. En el área de la muerte física, si llegara a tocarnos la muerte física, hay promesa. ¿Cuál es la promesa? Resurrección. Pero mientras estemos vivos, eso no es promesa para nosotros. Ese es para otro, para los que ya se fueron. ¿Estamos ubicados? Ajá, liberación de las muertes, liberación de la enfermedad, que es una batalla que constantemente vamos a tener, y liberación de la miseria, que tiene que ver con lo financiero. Ahora, así como nosotros debemos de rechazar los pecados, así debemos de rechazar también las enfermedades, cualquiera que sea, y de la misma manera tenemos que rechazar la miseria. Igualito. Porque las 3 provienen del mismo detalle. ¿Cuál es el detalle o qué fue lo que trajo la enfermedad, lo que trajo la ruina financiera? El pecado. Y trajo los pecados. Ya fuimos libres del pecado. Amén. Procuremos entonces la batalla en cuanto a la libertad de los pecados, que ahí nos tenemos que mantener nosotros, la libertad o liberación de las enfermedades, cualquiera que sean, y también de la miseria. En el aspecto etimológico podemos entender que la salvación abarca la solvencia financiera, analizando la salvación desde la perspectiva bíblica,
Un recorrido por las escrituras nos muestra y nos deja en claro que el área de la finanza está incluida y forma parte de nuestra salvación. En algunas de sus cartas, Pablo es muy claro en el asunto cuando hace mención de la regeneración del hombre e incluye el estado financiero, indicando que éste forma parte de la salvación. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda a Corintios 8:9. Quiero hacer una aclaratoria acerca del texto antes mencionado. No podemos descartar que en este pasaje que está haciendo referencia al estado de humillación en el que Jesús cayó, que siendo el rey del universo, dejó todo para no tener nada en comparación con lo que tenía en su condición de verbo. Pero esto no da pie para decir que el texto no tiene nada que ver con solvencia financiera. En este pasaje conseguimos lo que se denomina en las reglas de interpretación como una ley de doble referencia. Si analizamos el pasaje completo usando los medios de interpretación bíblica, nos podemos dar cuenta que Pablo se está refiriendo al aspecto financiero, ya que en el texto se viene tratando sobre la ofrenda que ha de recolectar para los santos de Jerusalén. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el término pobre que se le atribuye a Jesús no se refiere al aspecto de miseria desde el punto de vista físico, como para afirmar que Jesús no tenía nada y que vivía en la indigencia. Otro de los detalles que debemos también analizar acá es el siguiente, que no podemos decir que la pobreza de la que está hablando Jesús es espiritual, porque los que tenemos que tener pobreza espiritual somos nosotros, que tiene que ver con reconocer nuestro estado o nuestra condición, no él, porque él no tiene problema con estado espiritual. Él siempre ha estado y estará en gloria. Algunos conjeturan que Jesús vivió toda una vida en la pobreza, apoyándose en aquel texto donde Jesús dice, refiriéndose a él mismo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 8:20, Lucas 9:58. Lo que no han entendido es que dicha expresión no tiene nada que ver con pobreza ni con escasez. Esta es una expresión que demarca el costo y las demandas que implican el seguir a Jesús, que no se adjudican, ni se deben aplicar a un estado de pobreza. La frase el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, en contraste a la comodidad de la zorra y de las aves, tiene que ver en el lenguaje cultural con cálculo de costo, indicando el precio del discipulado, mostrando el valor de una renuncia concientizada para que haya una verdadera entrega. Lo que Jesús les quiso decir al escriba y maestro de la ley cuando le dijo, te seguiré donde quiera que vaya, fue, piensa lo que vas a hacer y antes de seguirme, calcula el precio y las demandas que esto conlleva. Fue un mensaje a la conciencia para frenar la forma arbitraria
en la que el escriba se ofreció seguir el resto de sus días a Jesús, creyendo que era una decisión fácil de hacer. Si la frase el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza es aplicable al estado de pobreza o mendiguez en el que supuestamente Jesús vivía, entonces habría una contradicción bíblica en relación con la vida de Jesús, tomando en cuenta la comparación que a continuación voy a presentar. Lo primero que hay que analizar es que si Jesús hizo de la pobreza un estilo de vida, también lo podía hacer con el pecado, ya que la miseria y la pobreza son producto del pecado. Mi pregunta es, si me es imposible pensar que Jesús vivió toda su vida en pecado, ¿por qué fácilmente acepto la posibilidad de que viviera toda una vida de pobreza en miseria? Segundo, cuando Pablo afirma que Jesús se hizo pobre, en su interpretación más acertada, en su primera causa, se puede entender que está haciendo referencia al momento de la cruz. Si al momento de la cruz, así como el pecado cayó sobre Jesús, estando en el madero, de la misma forma cayó la pobreza, Isaías 53, 6 y segunda a Corintios 8, 9. Quiero reforzar lo que estoy enseñando, presentando una verdad paralela, haciendo una comparación del pecado, la enfermedad con la pobreza. Jesús en ningún momento se le vio por las calles de su comunidad en pecado o enfermo. La Biblia no registra que Jesús haya hecho de la enfermedad un estilo de vida. Lo que sí registran las escrituras es que Jesús sanó todo tipo de enfermedad, cumpliendo así lo profetizado cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, Isaías 53, 4. Por igual, Jesús tampoco hizo del pecado un estilo de vida. El texto sagrado dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, segunda a Corintios 5:21. Reitero, no entiendo cómo en algunas mentes no cabe aceptar que Jesús vivió toda una vida en pecado y enfermo, pero sí fácilmente pueden aceptar que vivió pobre. Lo que tenemos que tener claro es que así como el pecado y la enfermedad no fueron parte de la vida de Jesús, tampoco lo fue la pobreza, ya que tanto la enfermedad como la pobreza son producto del pecado. Por otro lado, siempre me he preguntado, si Jesús era pobre, ¿por qué fue honrado desde su niñez con las riquezas? Uno de los presentes que le trajeron los sabios del oriente fue oro. Cada uno de los presentes tiene un valor y significado. El incienso era una preparación de resina aromática y de vegetales a la que se le añadió aceite, de forma que
al arder en el fuego desprende un humo fragante. Este elemento era usado en los ritos religiosos, por lo tanto, como presente considera la divinidad de Jesús. Eso es en cuanto a el oro es relativo a la realeza, ya que como presente estaba destinado único y exclusivamente para los mercaderes y altos dignatarios. Mateo 2:11. Si Jesús era pobre, ¿por qué la gente le seguía? Esa es una pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. Si Jesús era pobre, ¿por qué la gente lo seguía? ¿Por qué sostuvo y por qué mantuvo a 12 individuos con sus familias? Y nunca hubo quejas sobre su ministerio en cuanto a la parte financiera. Es más, ¿por qué tuvo un tesorero? ¿Cree usted que un pobre necesita tener un tesorero? No. Entonces, analicemos y culminemos esta primera hora de clase ahí.